Amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Frente a Ti, en IQ Inteligencia Colectiva. Esta tarde, pues ya casi tarde noche, ¿verdad? Así es. Tenemos un invitado especial, bueno, el ingeniero León Lizárraga Cubedo. Él es el director del IAPCRO, ¿no? Así es, Héctor. Así es, bueno, pues él, ahora le estamos pues brindando la oportunidad de que también lo escuchen. Él nos ha invitado cada semana a una jornada, ¿verdad?, con los funcionarios públicos donde podemos interactuar y conocer un poco más de ellos. Así que pues decidimos también invitarlo para conocer un poquito más de León Lizárraga y del IAPCRO, sobre todo. Que me toque a mí también, ¿verdad? Así es, que también le toque un poquito de la presentación y de hablar de su trayectoria. Y precisamente con eso quiero abrir esta noche, esta sesión de Frente a Ti. Que nos hables un poquito de León Lizárraga. Llegas a Quintana Roo, ¿cómo te incorporas en el IAPCRO? ¿Cómo está esta historia de la organización pública? Hablar de mi historia es como hablar un poco de la historia de México, ¿no? Porque es el recorrido ahora sí que el país de punta a punta. A mí me toca, bueno, soy León Lizárraga, tengo 45 años de edad, aunque me vea un poco acabadón, pero tengo 45 años recién cumplidos en agosto. Nazco en la Ciudad de México, 9 de agosto del 73. Mis papás periodistas, egresado de la Carlos Septién García, de las primeras generaciones. Y mi mamá maestra de español, ambos sinaloenses. Yo tengo un apellido muy sinaloense que es Lizárraga, aunque en el sur, por los que llegaron por Yucatán por progreso, se les conoce como Lizárraga por el tema del maya. Ajá, se acentúa como distinto, ¿no? Exactamente, o sea, Lizárraga. Lizárraga sí. y Lizárraga. Correcto. Entonces, de nacer ahí tengo 3 hermanos, el mayor me lleva 3 años, es oceanólogo, y mi hermana menor, que le lleva 1 año, es comunicadora. Y de la Ciudad de México, a los 6 años me mandan a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, que es de donde radicó la familia, toda la familia de mi papá y mamá. Y de ahí nos fuimos a La Paz, Baja California Sur, 4 años. Después, con una infancia tremendamente impresionante, ¿no? Recorrer toda la Baja Sur, porque a mi mamá le tocaba como encargada del programa de educación para adultos recorrer todo el estado. Entonces me tocó recoger mangos en la carretera y cosas de esas. Una infancia muy bonita, andar descalzo por las calles. Claro, muy libre, ¿no? Sí, muy libre, al estilo Chetumal, por eso me identifico tanto con Chetumal. Y luego de ahí nos fuimos a Mexicali, a Baja California, donde hago desde sexto de primaria hasta la universidad. Soy egresado de la UABC, de la Universidad Autónoma de Baja California. Tengo una licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas. A la semana de que egreso, sin haberme titulado, se me brinda la oportunidad de obtener una beca en la Ciudad de México para estudiar mi primer posgrado. Tengo 3 posgrados. Estudié una especialidad en políticas públicas en el INAP, en el Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Qué no te imaginabas que ibas a llegar? No, jamás. De verdad es que... Pero bueno, yo tengo una anécdota que siempre que puedo la cuento. Como mi papá era escritor y periodista, pues evidentemente en casa había muchos libros, y cuando yo estaba en la preparatoria por egresar para ir a la universidad, me regala un librón así que se llama Mi Carrera Profesional. Ya tiene muchas ediciones, ¿no? Un poco para que estudiara a ver cuál era mi perfil y demás. Yo veo Derecho y veo Administración Pública y Ciencias Políticas, y nunca se me va a olvidar, porque cuando decido que es, o sea, yo dije, leí el perfil del egresado, el contenido y demás, ¿qué podía hacer? Dije, yo tengo que ser administrador público. Y mamá me decía, no, hijo, es que entiéndelo, esos son pobres, no vas a salir de pobre, ¿no? Pensando en la burocracia, claro, tenía mi madre, pues siendo maestra, pues... ¿Pero tuviste alguna influencia para inclinarte por la administración pública o fueron por...? Evidentemente, pues imagínate, mi papá era columnista político, en el principal periódico casi siempre, estuvo de subdirector en Canal 11,
le tocó estar en el día, cubrir la campaña de Echeverría, a mí por mi casa desfilaban presidentes municipales, políticos, ¿no? Bueno, entonces, explico, entonces era parte como de mi formación, ¿no? De café, de ver, pues en casa se imprimían periódicos, revistas, entonces... Y conocías a los personajes, desde luego, entonces era así como muy particular, así, obviamente iba a los trabajos en donde pues desde jefe de prensa del Ayuntamiento Capital del Estado hasta del Congreso del Estado, en fin, entonces era mucha influencia, ¿no? Uh-huh. Y quizás eso me marcó para decidirme un poco, sin saberlo, ¿no? Porque en realidad lo que a mí me gustó fue lo que leí, no lo que en mi subconsciente tenía, ¿no? De aprendizaje, claro, de vida. Entonces decido agarrar la carrera. Fui líder estudiantil, me toca participar incluso en elecciones estudiantiles, en programas estudiantiles, debatir con los que estaban en los partidos políticos. Yo era un antipartido, en fin, o sea, cosas de esas que uno suele hacer cuando es estudiante, ¿verdad? que es inocente, ¿no? Cuando la inocencia todavía lo hace uno presa de su desarrollo. Y se me presenta la oportunidad, veo en México estaban haciendo las políticas públicas, su análisis, había tres programas, pero digamos el más fuerte, que estaba en la UAM, Xochimilco, y en el INAP de políticas públicas. Me llamó mucho la atención y apliqué mi papá me consiguió una beca y yo conseguí por otro lado y me fui a la Ciudad de México, estudié una especialidad, que ya no hay especialidades en México desafortunadamente como antes, que es un nivel de estudios muy oportuno desde mi punto de vista. Yo tengo 2 especialidades porque te permite conocer técnicas, métodos específicos para desarrollar conocimientos muy concretos, no divagas, o sea, te genera instrumentos y herramientas para trabajar. Okay. Más allá que de una maestría que ya tiene contenidos de investigación, o de un doctorado, no sería un postdoctorado. Entonces, a mí, la verdad, yo creo que mi mayor aprendizaje en la vida ha sido haber estudiado especialidades. Una especialidad en políticas públicas, termino y ingreso a una especialidad en administración pública, y después me gano una beca para irme a España, una beca del gobierno español de 2 años, para estudiar una maestría en administración y gerencia pública en el INAP de España. O sea que has estado marcado. Entonces, yo soy chico INAP, entonces quizás eso también influyó mucho en donde estoy y por qué amo tanto el espacio en el que me desenvuelvo, ¿no? Sí, porque además se ve que nosotros que estamos viéndote constantemente, se ve que lo disfrutas, ¿no? Sí, lo que claro. haces, siempre que te vemos muy sonriente, contento, hablando, platicando, o sea, se vive lo que estás haciendo. Sí, la verdad es que si no te apasiona lo que haces, pues difícilmente lo vas a transmitir, ¿no? Claro. Y mucho menos lo vas a hacer bien. Entonces yo disfruto mucho lo que hago, aunque evidentemente por mi deformación personal, pues mi mamá sinaloense, de esas que no se calla nada, pues soy muy perfeccionista y veo muchos detalles, ¿no? Que mucha gente no vislumbra, pero que son importantes para hacer las cosas que se vean de manera distinta, ¿no? Entonces, la experiencia en España es una experiencia muy enriquecedora, porque fue un programa, para empezar, de la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana en aquel entonces, después se cambió de nombre, y ahí convivo con funcionarios de países iberoamericanos y europeos, incluso africanos. Me toca tener compañeros de Guinea-Bissau, de Etiopía, de Yugoslavia, de Bulgaria. Muy diverso. Sí, muy diverso, de Argentina, Colombia, El Salvador, no,
Honduras, de Ecuador, de Perú, entonces, y obviamente de México, que éramos la mayoría, ¿no? Siempre somos mayoría en el extranjero, no sé por qué, nos quejamos mucho, pero siempre somos mayoría. Y eso me permitió incluso tener un hilo, fui el representante del grupo, elegido por ellos, que a la postre, hoy en día, al día de hoy, por ejemplo, con quien vivía un argentino, que es mi compadre, que le bauticé a una de sus hijas aquí en Chetumal. Él vino a dar clases acá varias veces, precisamente en el Instituto de Administración Pública, es maestro de algunas generaciones. Actualmente es el titular de la entidad binacional Yacyretá, que es la hidroeléctrica más grande de Iberoamérica y que son puestos elegidos por el presidente de la República. Entonces, imagínate haber tenido una experiencia en donde tus compañeros o tú tienes un desarrollo profesional particularmente interesante en un momento dado, porque por ejemplo ahorita tenemos un ministro en Ecuador que fue el ministro de Obras y Transportes, ahorita está en comunicación, bueno, le llaman de comunicación política. Apenas el año pasado dejó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, una compañera. En Colombia tenemos compañeros también igual bien posicionados. En México, un quintanarroense muy entrañable, muy querido, que es Juan Ignacio Hernández Mora, llegó a ser titular del órgano penitenciario federal. O sea, todos ellos compañeros tuyos. Todos ellos compañeros nuestros. Evidentemente hay algunos que se desviaron, se fueron a la iniciativa privada. Claro, hay de todo. Los africanos se perdieron, en fin. Entonces, Europa. Entonces, experiencias de vida muy interesantes, ¿no? Claro. Muy interesantes que sin duda te sirven pues cuando andas a pie, cuando andas en camión, en taxi, o como en metro, en trolebús, en lo que sea, en tren, pues conoces muchas cosas que te permiten aquilatar lo que tienes, ¿no? Lo que tienes y lo que quieres tener para los demás que están junto a ti. Entonces, cuando yo llego a México, recuerdo que llegué nada más a saludar a mis papás. Yo me iba a ir a la Ciudad de México porque yo egreso en el año 2000 y pues era el cambio de milenio, entra Vicente Fox. A mí me toca la elección de Vicente Fox en Austria, estando en Austria, y no lo podía creer. Las crónicas en alemán eran así como muy lapidarias, ¿no? Sí. Casi las tribus decidieron otra cosa, ¿no? Porque nos ven de manera muy particular. Sí, es cierto. Entonces, regreso, yo nada más iba a saludar a mis papás a Mexicali y me iba a la Ciudad de México a trabajar. Y resulta que mi vecino, que había sido que es hijo de uno de los gobernadores más queridos de Baja California, Milton Castellanos Everardo, que es el que hizo la Plaza de Toros, la gran infraestructura en Tijuana, en Mexicali, en todas partes. Él fue regidor, diputado local, oficial mayor, diputado federal, etc. Y era en ese entonces director presidente de la Fundación Colosio. Y me invita, voy a saludarlo porque somos amigos así. Por cierto, cuando fue presidente municipal de Mexicali, él inscribe en la Constitución de la República un caso que se llama el caso Mexicali, que creó jurisprudencia, porque cuando Rufo Appel gobernaba, no quería darle recursos a los municipios, y entonces interpusieron una querella y la ganaron. Entonces eso creó jurisprudencia. A partir de ahí, pues ningún poder diferente puede extralimitarse del otro, ¿no? En teoría, ¿no? Bueno, ya sabemos que o sea, no te pueden forzar si tú quieres, ¿no? Claro. Bueno, hoy en día vemos cada cosa que te da cuenta de que eso es importante, ¿no? Porque debe de haber precedentes jurídicos para nuestra actuación. Entonces me invita y me dice, quiero buscar la gobernatura, ¿por qué no me ayudas? Yo le platiqué mi tesis. Yo había hecho una tesis de maestría, un análisis político, electoral y gubernamental, en donde analicé a través de un método
científico e informático, un sistema multicriterio de decisiones. ¿Por qué los electores habían elegido al alcalde de Alcalá de Henares, en Madrid, que era donde yo estudiaba? Ya, el caso de Madrid. Ajá, entonces, el resultado fue muy interesante porque las variables que utilicé en España, en Europa, bueno, en Europa en general, cuando uno va a una contienda electoral, la oferta política es muy concreta. No te dan un volante en donde te dicen yo soy guapo, mi familia es así, me gustan los albutes. No, 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 nada que ver con la persona. No, nada que ver con la persona. Tiene que ver con la oferta real de gobierno. Los impuestos en tales aspectos van a subir o van a bajar por esta razón. En materia educativa vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. Cosas muy puntuales, pero con números que están vinculados al presupuesto, lo cual te permite como elector, si eres consciente y tienes información, pues vislumbrar si eso es alcanzable o no. Sí, no son promesas como las que estamos acostumbrados a escuchar. O digamos que el tema del discurso político que embelece, que enamora a los electores, pues el margen es un poquito menor, ¿no? Obviamente que pues, hay discursos diferenciados, ¿no? Lo que se entrega, lo que se dice, etcétera. Pero lo que predomina es la propuesta. Es la propuesta, ¿no? Entonces eso cuando tú estudias te permite hacer análisis, entonces utilizas herramientas tecnológicas o científicas que te permiten nada más vaciar la información y hacer análisis derivados de eso. Y el resultado me salió curiosamente, el que ganó estaba vinculado con la decisión del elector, con base en las propuestas, en la oferta. Entonces, a partir de ahí yo uso ese método para todo y ahorita en el YAPRO lo usamos. ¿Y te sigue funcionando? Me sigue funcionando porque es un sistema muy simple. Parece simple, es complejo, obviamente, es un sistema matemático que te permite manejar criterios. Yo pondero criterios específicos, por ejemplo, cuando voy a calificar las becas o el premio al mérito de Eric Pablo Martínez o los premios que convocamos, etcétera. Ubicamos criterios, ¿no? Escolaridad, experiencia, la administración pública, en fin, ¿no? Y cada uno de esos le ponemos un peso, un puntaje a obtener, ¿no? Y luego tengo alternativas, que son los participantes. Alternativa A de la 1 a la N. Entonces eso me permite ir viendo con la evaluación, obviamente, pues necesitas darle contenido, ¿no? Pues, el currículum, una serie de requisitos. Y eso nos facilita mucho las cosas para que no sea subjetivo y para que sea a través de un método científico probado, muy bien sustentado, y no el criterio de una persona o de unas cuantas, ¿no? Yo creo que por esto, ¿no? O lo que siempre está bajo sospecha, ¿no? De quién es amigo, de quién es recomendado. Es correcto. Entonces, digamos que la recomendación ahí puede servir sí, solo si está dentro de los criterios. Y tú lo evaluaste, ¿no? Le pusiste una ponderación. Si no, pues se vuelve muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para poder darle una ponderación a eso, ¿no? Está complicado. Entonces, digamos que todo eso te lo cuento y se lo cuento a tus internautas porque, pues, de alguna forma uno piensa que lo que estudia, lo que hace en su vida, a veces repercute en el día a día, ¿no? Y no, estamos muy equivocados. Es parte, ¿no? Es parte de la formación, de lo que realmente haces. A mí, pues yo por eso les comento, particularmente herramientas técnicas, instrumentos para poder tomar decisiones día con día, pues me han servido mucho en mis estudios. Y en obviedad también los lugares en donde he estado, los jefes, los jefitos, ¿no? Empecé trabajando en Mexicali y terminé en Chetumal. Imagínate por qué he recorrido tanto, ¿no? Sí, sí. Trabajé en la Ciudad de México, he trabajado en la Secretaría de Gobernación, he trabajado en el PRI Nacional, he trabajado, bueno, ahí también fue mi primer trabajo fue en el ICADEP Nacional, cuando pasa de Escuela de Cuadros al ICADEP. Y
y eso me marcó porque pues hacíamos cursos, editábamos libros, o sea, toda la parte... todo un poco de lo que hago, ¿no? Ajá. Lo que hago en el instituto. Y luego estudiar en institutos de administración pública, pues Para formar más cuadros. es un poco decir, ¿por qué haces eso? Pues porque casi es lo que he aprendido a hacer, ¿no? Y claro, cuando he sido servidor público, he tenido la posibilidad de tomar decisiones, siempre he tenido puestos de decisión, de dirección para arriba. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo, yo llego en el año 2001, después de una mala experiencia en la Secretaría de Gobernación. Eh, y, pues aquí buscaba Jorge Pérez Pérez, que actualmente es el nuevo titular del Instituto de Movilidad, buscaba a un coordinador académico de investigación y vio mi currículum. Un amigo precisamente quintanarroense que estudió conmigo en España, que es Juan Ignacio Hernández Mora. Hay importancia, ¿no? De todo eso. Claro, sí, desde luego. Entonces, le dice, mira, aquí está León, está buscando en dónde. Yo conocí a Jorge en una reunión nacional de institutos de administración pública del INAP en Guanajuato. Yo iba representando Baja California y él iba como presidente de IAP. Entonces me vengo a Cancún, que estaba un programa de innovación gubernamental que era el modelo que tenía Vicente Fox de gobierno, que por cierto, de gobernación yo trabajo en la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Me toca hacer el primer plan delegacional de la Miguel Hidalgo y me toca hacer un gobierno panista, por cierto, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces fue muy rico porque era cuando los jefes delegacionales en el año 2000 fueron electos por primera vez. Entonces tenían la responsabilidad política porque fueron electos, pero la responsabilidad administrativa era del jefe de gobierno. Entonces era una combinación, ahí está incipiente ahí la libertad, digamos, en la toma de decisiones y demás. Y empezaba la transformación también administrativa de la Ciudad de México. Desde luego de la Ciudad de México, ¿no? Se dieron cosas muy interesantes. Quien me invita, o más bien ahí me eligen también de una serie de personas. Y yo era priista, imagínate, me contratan los panistas. Entonces fue muy rico porque fue con Arneus de Rottenhack, que muchos deben de conocerlo. Sí, además también es un asiduo de las redes sociales. Es correcto, y bueno, Quintana Roo tiene grupos aquí ¿cómo se llama su movimiento? Supercívicos. Sí, algo así. Tiene que ver con la civilidad. Sí, exacto. Bueno, a él le gustaba desde que era jefe delegacional, le gustaba ir a casi agarrarse trancazos por los que se estacionaban en doble fila y demás. Muy buen aprendizaje porque con una dinámica muy grande, un chavo de 29 años y que en su mente tenía la administración privada en la administración pública. Entonces ahí hubo también como una combinación extraña, ¿no? Mi primer trabajo ahí fue dormir 3 días ahí en la delegación porque había que hacer el informe de los 100 días ante la Asamblea Legislativa. Wow. Sin computadoras, sin... Sí. Ya sabes, entonces ahí aprende uno mucho. Así es. Nos tocó, por cierto, hacer presupuesto participativo, que es un modelo tan importante que a Arne le permitió que gente que él incorporó a su equipo, 3 de ellos en forma consecutiva fueran jefes delegacionales de Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces definitivamente aprendí ahí que es uno de los programas no solamente ícono del mundo porque la ONU lo promueve, sino también en México, de cuando se hace bien, ¿no? Ajá, cuando se aplica bien. Cuando se aplica bien, así es. Entonces fue una gran experiencia, obviamente ahí era el agua y el aceite, pues chocamos en buena lid y yo decido renunciar y fue cuando Jorge me da la oportunidad de venir a Quintana Roo. Venir aquí con una persona como Jorge Pérez, que es un enamorado de Quintana Roo desde niño, pues fue para mí muy grato porque yo siempre les digo, yo no tomé agua de Curvato, tomé agua de la bahía, porque siempre se los he dicho incluso a los propios chetumaleños, o sea, me ha tocado vivir en tantas ciudades del mundo que no saben la riqueza de lo que significa vivir en Chetumal, ¿no? La calidad de vida que hay en Chetumal,
ver la bahía tan hermosa que tenemos, el bulevar, en fin, las calles amplias, que Sí, no haya tantos semáforos, que a veces para unos parece caótico, cuando nos acostumbramos se vuelve parte de nuestra vida, en fin, muchas cosas, ¿no? Bellas de Chetumal, un lugar tan verde, tan bonito, con tanta cultura, con tanta riqueza culinaria también, se come muy rico, no conozco gente que venga a Chetumal y no se enamore de la comida de Chetumal, sí, o que diga que no engordó, ¿verdad? sí, un poquito. Las mejores Los platillos, marquesitas del mundo están aquí y lo hemos comprobado los perros, los muchísimas famosos veces, hot dogs los también, famosos hay que hot decir. dogs, en fin, los mariscos, todo, las, las, Así es. las empanaditas de chaya que nos encantan, Así es. bueno, muchas cosas, ¿no? Que ya nos va a dar hambre Nos ahorita. va a empezar a despertar el apetito. Entonces, digamos que pues caigo en buena cuna porque pues me toca llegar a Cancún y prácticamente estar 5 días de la semana en Chetumal. Entonces yo viajaba en autobús, llegaba a las 6 de la mañana, todavía no había hotel para dejar mis cosas e irme a trabajar. Y siendo coordinador académico de investigación del instituto a nivel estatal, pues me tocaba coordinar los programas académicos y me tocó el primer diplomado de innovación gubernamental que se hizo en el país con apoyo de la presidencia de la República, porque participaba en él el director administrativo de presidencia de la República, Nicolás Pérez González, que es parte de la red INAP, ¿no? De investigadores y de asociados del INAP, y varios de sus colaboradores. Entonces Jorge tuvo la tingencia de armar ese programa y de hacerlo aquí con curiosamente gente que está hasta nuestros días vinculada a la administración pública en altos niveles. Por ejemplo, Rodolfo El Ángel Campos fue alumno, Freddy Kahn, que seguramente lo Sí. conoces bien, Marisol Alamilla, que acaba de ser secretaria de Educación, en fin, varios que han estado, digamos, involucrados directamente en este gobierno en particular, ¿no? Y eso me permitió, pues, conocer plenamente el sentir chetumaleño, me enamoré rápidamente de Chetumal, no era difícil, pues con estos antecedentes que te di, me Sí, recordó mucho a La Paz, ¿no? A mi infancia. La gente te acoge de una manera pues inolvidable, yo siempre les he dicho, sobre todo a los cozumeleños, que entiendan al chetumaleño que es más de acá que de otra parte, ¿no? Necesita cercanía, ser tocado, sentido, sí, 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 es una relación muy intensa, ¿no? escuchado. Pues, acuérdate cuando, o sea, aquí, cuando no era la ciudad que es hoy, pero hace algunos años, la discoteca, por ejemplo, el Mamo Café, ¿no? ¿Quiénes iban? Desde el empleado más humilde hasta el titular de una dependencia. Esa es una de las virtudes que ha tenido la ciudad todavía, Sí, todavía. que no se ha estratificado socialmente, Claro. no se ha dividido en Y, clases sociales. y fíjate que, sin embargo, hay sociedad. Sí, Hay sociedad, cosa que vas a Cancún y pues ahí te puedes andar en chancletas y no pasa nada, ¿verdad? O vas a playa igual. lo- Aunque bueno, cada vez te encuentras más chetumaleños radicados en playa, de muchos años. Pero aquí convergen en un mismo lugar, en una calle, en un día puedes ver a una persona hasta 3, 4 veces, ¿no? Entonces, es imposible que en un lugar tan pequeño no puedas tener contacto con la gente. Entonces, cuando te dedicas a la administración pública y a la política, estás obligado a hacerlo porque, y eso es un mensaje muy claro para las redes sociales, para quienes desde la administración pública vislumbran que las redes sociales son el vehículo de comunicación actual, para no solamente comunicarse personalmente, sino para comunicar servicios y demás. En lugares como este hay que pensarlo bien porque la gente siente de manera distinta los problemas en un lugar que, si bien no es pequeño territorialmente hablando, sí lo es, digamos,
entrañable, es como una casa donde estamos todos, ¿verdad? Y que difícilmente nos vamos a trasladar a un cuarto sin vernos, ¿verdad? Sin rozarnos siquiera, casi casi, ¿no? Aquí, perdón, las redes no te vuelven tan impersonal como en otros lugares, que puedes escribir y decir, y no pasa nada. Aquí escribes algo y a la tarde te están reclamando en la calle, oye, yo vi que escribiste esto, tiene otra repercusión. Una repercusión muy directa, ¿no? Claro, pero también es cierto que la gente aquí necesita contacto. Sí. O sea, necesita que lo escuches, que está bien que le mandes un WhatsApp, que le mandes, que en Facebook le pongas cariñitos o otras cosas, pero necesita que lo escuches, que te sientes con él, que vayas al... Y eso lo hemos perdido, fíjate. Sí. Yo mismo lo he perdido mucho. Ayer lo platicaba con Francisco Espinosa, nuestro secretario ejecutivo, que antes convivíamos tanto con la gente que pues nuestros eventos y cuales fueran, presentaciones de libros, conferencias, cursos y demás, pues siempre teníamos un lleno total, ¿no? Ahora es difícil que la gente, que es curioso, ¿no? Que teniendo una herramienta tecnológica como el internet, como las redes sociales, no puedas tener ese intercambio. De hecho lo ves mucho en actividades de gobierno. Hay como una separación ahí, ¿no? Y sin embargo la comunicación es más digital que personal. Sí. Entonces es un buen espacio para hacer un llamado a volver a lo básico. Sí, sobre todo la relación del servidor público era muy cercana, ¿no? Claro. El trato muy directo. Y bueno, casi siempre te seas amigo de los funcionarios y no había que tener compadrazgos, ¿no? Era simplemente tener que atender un asunto para tener ese contacto, ¿no? Y poder tratar. Claro, porque además el servidor público pues era vecino. Sí. Era vecino, era el que sufría los mismos problemas que tú. Y no se podía escapar a ningún lado, ¿no? A ti te toca la basura, hermano, porque tampoco van a recoger la tuya y pues hay que ponerse las pilas, ¿no? Sí. Para hacer eso, si no, pues rápidamente puede ser señalado. Entonces me enamoró Chetumal, definitivamente, y el instituto más, Jorge tuvo esa atingencia de apoyarme siempre en todo, en darme las facilidades de trabajar. Y a los 6 meses me ofrece abrir la delegación en Chetumal. Te estoy hablando del año 2002. Y pues empezamos a trabajar en Chetumal. Primero en una casita. No teníamos vehículo, teníamos que ir en taxi, teníamos 2 cursos a la vez, llevábamos el pintarrón, tú llévate ¿Dónde estaba esta primera oficina? En calle Roma. En la Roma. Sí, en la Roma, ahí enseguida donde vive Cecilia Loría. Ya. Que ahora es de venden seguros ahí. Sí. Era una casita pequeña. Obviamente ahí no podíamos hacer nada, ni siquiera reuniones. Entonces todo lo hacíamos en el Salón Latino, en el teatro, en el Hotel Príncipe, en los hoteles en donde se pudiera, porque te estoy hablando, se dice fácil, pero te estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Bueno, 16 años. Entonces, pues definitivamente pues había pocas condiciones para que pudieras brindar mejor servicio. Y tratamos de elegir todos los lugares pertinentes para hacer lo propio y pues pasar ahí mucho tiempo. Nos tocaba atender a los maestros. En aquella época pues no teníamos maestros locales, la mayoría era de fuera. Hoy en día ya tenemos maestros locales, de hecho ya convocamos a la creación de nuestra propia planta docente local, que ahí está en stand-by porque hay que formarla, en fin, hay que imprimirle recursos, todavía no tenemos, pero estamos en ese proceso. Por lo menos ya tenemos una primera convocatoria y ya participaron 53 personas de todo el estado que ya tienen hasta 2 maestrías, doctorado, o sea, ya es otra cosa, es otro Quintana Roo, radicalmente distinto. Entonces, si bien como somos parte, el Instituto de Administración Pública del Estado, siendo asociación civil, nació el 9 de noviembre de 1978.
es parte de una red nacional e internacional de institutos de administración pública, cuya sede está en Bruselas, Bélgica, que tiene más de 80 años de vida y que aglutina los institutos nacionales de administración pública en el mundo, que son parte del gobierno en su mayoría. En México, sin embargo, hace 65 años nace el INAP, y el INAP se vuelve una asociación civil, se constituye como tal cuando se crea, porque no había servicio civil de carrera en México. Entonces, digamos, se creó como un órgano técnico externo para apoyar al gobierno federal en materia técnico-metodológica, normativa, administrativamente hablando, y para capacitar, profesionalizar a los servidores públicos, hacer investigación, brindarle asistencia técnica. La primera ley orgánica de la Administración Pública Federal nace en el Instituto de Administración Pública, Nacional de Administración Pública, y en 1973 deciden crear o impulsar la creación de una red nacional de institutos de administración pública. Entonces empiezan a ir con los gobernadores para decirles, oye, Salinas, ¿por qué usted no promueve en su estado la creación de un instituto como asociación civil independiente, convoque, etcétera? O ir a promover el instituto y que varios interesados lo agarraran y lo hicieran suyo. Eso pasó acá en el 78. Entonces, Arturo Villanueva, el doctor Amaro Santana, Domingo Esparza Filigrana, el propio Mario Villanueva, en fin, varios quintanarruenses que se forjaron a los inicios del Estado. Estaba don Chucho Martínez Rote, gobernador, pues le propusieron hacer el instituto y empezaron a nacer, obviamente con la precariedad de entonces, sí, porque había que formar a los servidores públicos del Estado, y trabajaron, sin embargo no consolidaron nada, prácticamente nació como un aspecto más político que técnico administrativo, y fue hasta el año 98 que Gerardo Amaro Betancourt, que es muy conocido por los quintanarroenses, es de una familia de raigambre de acá, Gerardo retoma al instituto y empieza a hacer una serie de trabajos, empieza a agarrar una casa donde se decreta la sede del instituto, se hace una asamblea constitutiva, en fin, empieza a darle formalidad y se empieza a trabajar, ¿no? Entonces, desde 1998 hasta el año 2018, de manera ininterrumpida, ha trabajado el Instituto de Administración Pública en el Estado. Y bueno, hemos capacitado a más de 30,000 personas de diversas partes de la República y del mundo. Aquí. Pero tú, a partir de 2000, ¿me decías 2002? Yo llego en 2002. Bueno, entre 2001 y 2002. Llego a Quintana Roo y me quedo aquí, me hago chetumaleño, por adopción y convicción, que eso creo que es más importante. Y Jorge Pérez me nombra delegado del instituto hasta el año 2005, que recibo una invitación de Abuchaki para ir a la Secretaría de Gobierno, y me nombra en ese entonces secretario técnico de la Secretaría de Gobierno. A partir de mi introducción, digamos, a ese puesto se le da nivel de subsecretario. A mí no me toca, yo tenía nivel de director, pero me tocó Vilma. Entonces hice los 34 informes del Consejo Estatal de Protección Civil en Vilma. Entonces interactuaba con todo el gabinete y se dieron cuenta que era una posición importante, que debía de tener un nivel jerárquico. Nada más que me peleó con Abuchaki y renunció. Ya no me tocó ahí esa parte. Pero fuiste el precursor. Hicimos muchas cosas, afortunadamente, porque la verdad es que con Eduardo se podía trabajar en ese sentido hasta cierto punto, ¿no? Hasta que las circunstancias pues ya no lo permitieron. Pero pudimos hacer muchas cosas, hicimos un modelo para la reforma del Estado, un modelo de gobernabilidad del Estado, creamos
propuesta nuestra, la subsecretaría para la gobernabilidad, porque no sé si recuerdas que cuando Félix entra, pues entra no con un Congreso a favor. De hecho, Manuel Valencia es el presidente. Era el presidente opositor. Entonces, creamos esa subsecretaría pensando que le iban a dar chance a Buchaki de hacer su trabajo, ¿no? Y que la subsecretaría para la gobernabilidad iba a permitir tener un enlace amistoso con el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa, trabajarla en conjunto de manera estratégica con una visión de desarrollo del Estado. Entonces nos toca hacer muchas cosas ahí en la Secretaría de Gobierno, y pues el aprendizaje de Vilma, pues para todos los que estuvimos ahí fue mucho. Me toca recibir de todos los secretarios, de todos sus equipos, los informes de la situación día con día, durante 2 semanas. Dormíamos 2 horas diarias cuando podíamos ahí, porque la primera semana era cada 2 horas sesionábamos. En fin, nos toca ir a Cancún cuando está despedazado. Se nos salen las lágrimas de ver cómo estaba, ¿no? Destrozado, muchos hoteles. Nos toca darle el informe al presidente de la República con todo el gabinete legal y empleado federal, legal y empleado local, las Fuerzas Armadas. En fin, unas experiencias una experiencia muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy enriquecedora, porque Vilma fue tan potente, tan devastador para el Estado, por todas sus condiciones, sus características, que en el gabinete, eso nunca lo he dicho, pero en el gabinete hubieron discusiones, porque había impotencia, había desconocimiento de cómo actuar ante la crisis. Con gente experimentada, no eran, o sea, ahí tenías gente que había sido secretario 3 veces o 4 en la vida institucional del Estado, en fin, y pese a eso, pues no sé si recuerden ustedes, hasta policías robándose equipo electrónico y demás de Walmart y de otras tiendas, de otros servicios en Cancún. La gente hacía sus rondines en la noche porque no había electricidad. Había fogatas, había una especie de una rapiña terrible. Entonces no era fácil, era un estado de caos total. No había agua. En la reunión del presidente de la República no había agua para tomar. O sea, ni siquiera ellos, con la capacidad institucional que tiene el gobierno, tenían esa capacidad de responder a un fenómeno de esa naturaleza. Entonces, imagínate el aprendizaje que no... pues simbró a las instituciones, ¿no? Claro, porque hay que tomar decisiones. La gente piensa a veces que en el gobierno los servidores públicos se hacen tontos, ¿no? Y nada más reciben recursos y roban y hacen cosas. Y no, dejan su vida, dejan a sus familias, su físico, se enferman, su sueldo realmente no es de gran magnitud, y luego tienen el desprecio de la gente. Entonces, bueno, es que lamentablemente por unos pagan todos, ¿no? Y la mayoría en el servicio público pues no son de esos. En el gobierno del Estado hay 24,000 servidores públicos. Entonces, desafortunadamente por 10, 15, 20 o 30 canijos, más de 20,000 sufren las consecuencias, y eso es devastador para alguien que pues se dedica a esto, ¿no? Se ha dedicado todo. Luego más en Chetumal, con la cultura administrativa que hay, es una ciudad administrativa, donde los jóvenes cuando egresan de la universidad, independientemente de lo que estudien, su aspiración máxima es llegar al gobierno. Sí, dicen, yo lo que quiero es un puesto, y ya tengo a alguien que me va a conectar. Exacto. Y que me va a dar un visto bueno para entonces, evidentemente, pues la moral, todo, imagínate el ánimo de una ciudad que tiene esa configuración, cuando no ha reconocido los servidores públicos y bueno, ahora resulta que lo que gana también es demasiado, ¿no?
Entonces, Bueno, algunos, se vuelve realmente problemático, ¿no? Sí. Y bueno, te dije que yo hablaba mucho, por eso No, pero vamos bien, la verdad es que está muy interesante. Me tenía que callar, porque sí, son muchas cosas las que hay que contar. Y definitivamente todo eso, pues ahora en esta etapa en el instituto, a mí me toca, después de que salgo de la Secretaría de Gobierno, pues a mí me cambian la chapa de mi oficina, ni siquiera pude entregar. Así de plano. ¿No? Y armé el primer informe que en la historia se había formado ahora Subsecretaría Técnica, un informe de labores, tenía un equipo muy preparado, por cierto, gente muy valiosa que sigue ahí. Y bueno, hicimos N cantidad de cosas, hicimos foros municipales con los presidentes municipales, por primera vez hicimos un foro. Me toca introducir la agenda desde lo local, ahora la agenda de desarrollo local en el estado, que es una metodología que realizaron en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en NAFED, del gobierno federal, para que los municipios evalúen a través de un semáforo cómo están, y a raíz de eso se otorgaban premios para ir viendo pasar de rojos a verdes, y por mayor cantidad de verdes te daban un premio nacional de innovación gubernamental, y luego todo eso se publicaba en un libro a través del CIDE, y había como un sentido estratégico a través de un modelo de gobierno que Vicente Fox, que fue muy criticado, pues hasta por ignorante, curiosamente es el que en la época reciente, porque cuando se hizo la reforma administrativa había todo un modelo administrativo muy bien diseñado, curiosamente dejó un modelo de gobierno muy bien diseñado, con evidentemente muchas cosas que discutir, pero y pruebas como el servicio profesional de carrera, que realmente ha sido una prueba fallida, pero prueba al fin, pues, se decidió hacerlo, ¿no? Y que nos trajo, digamos, herramientas como esta que te menciono, que le permitieron incluso a los municipios y a los estados imbuirse en un ambiente de competencia, de productividad, de buenas prácticas, de tratar de hacer las cosas muy bien para que fueran reconocidos a través de un método. Entonces eso me tocó introducirlo también en el estado, me tocó hacerlo con la Secretaría Técnica de Gabinete, ya después se lo pasamos a la Secretaría Técnica de Gabinete, y hacer muchas otras cosas más. ¿Y en Secretaría Técnica hasta cuándo estuviste? En la Secretaría Técnica, curiosamente, estuve un año, quizás menos de un año, pero me toca Vilma, me toca recibir al secretario de Estado más importante, que era Santiago Krill, el secretario de Gobernación. Sí. Me toca coordinar incluso con el Estado Mayor Presidencial la visita y toda la agenda, en fin, o sea, cosas muy aleccionadoras. Sí. Y eso me permitió tener en gabinete pues un roce, un conocimiento de varias cosas, ¿no? Y salgo yo de la Secretaría de Gobierno, estaba en Majahual, y me llaman para comunicarme que pues van a cambiar al presidente del Instituto de Administración Pública, y me ofrecen la posición, porque en aquel entonces el instituto era como parte del gobierno. ¿Era cuando estaba Salinas de Frey? No, eso fue con el Gallo Coral. Con el Gallo Coral. Okay. Sí, el Gallo Coral fue removido de alguna manera, y pues aceptan algo que yo había solicitado, porque a mí me interesaba mucho rescatar al instituto. Con Jorge pudimos hacer muchísimas cosas de ejemplo nacional, por ejemplo la Carta Chetumal, derivada de un encuentro internacional de servicio público de carrera aquí en Chetumal. Esa carta suscrita por especialistas de República Dominicana, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y México, sirvió para que a nivel nacional se hiciera un planteamiento en materia de servicio civil de carrera. Ellos lo concibieron como servicio profesional de carrera, nosotros llamamos la Carta Chetumal, la publicamos derivado de ese encuentro. Y bueno, hicimos encuentros, la otra vez le mandaba una foto donde estaba ahí en un foro
que hicimos para la modernización de las administraciones públicas locales en la Riviera Maya, con todos los gabinetes municipales, el gobernador y todo el gabinete estatal, con Joaquín Hendrix. Y bueno, Carlos Joaquín en ese momento era tesorero y hasta le tocó arrastrar el lápiz, ahí lo vi en una foto, ahora que estaba haciendo el recuento de los 40 años, lo vi en una foto con la computadora y diciendo que estaba ahí haciendo la minuta de la mesa que les tocó, ¿no?, participar. No se la mandaba, por cierto, se la voy a mandar. Y para que recuerde ahí que, sí, primero ahí que recuerde sus etapas de contador, donde tenía ahí la resma de hojas con sus lápices y demás. Y fue entonces que me invitan a ser presidente del instituto. Yo obviamente encantado, y a partir de ahí pues tratamos de darle como una configuración de asociación civil como la tiene, porque pues es parte de nuestro mandato jurídico, ¿no? Y estuve 3 años, del año 2006 al 2009. Pudimos hacer un chorro de cosas, entre ellas la primera maestría que en toda la historia del instituto se había celebrado. La pudimos hacer gracias a un financiamiento del gobierno español a través de la FIAP, el MEGAP, que es la maestría en políticas públicas. Derivada de esa maestría se genera una asociación de egresados de la maestría. Impulsamos la creación de la asociación de egresados del instituto, la asamblea constitutiva la tuvimos en esa época. Impulsamos, porque se cumplían los 2 años del bicentenario famoso de la administración pública en México, impulsamos una publicación al respecto a nivel nacional, un par de publicaciones más sobre la administración pública, reforma del Estado, etcétera. Y bueno, hicimos una infinidad de cursos, talleres, pero nunca tuvimos la posibilidad de trabajar en asistencia técnica, al menos no de manera formal. Uh-huh. Y siempre se usaba contratar despachos de fuera, ¿no? Sí, era común. Entonces, a partir de que en esta ocasión regreso yo al instituto en 2016. Y ya es tu tercera temporada. Es mi segunda como presidente y mi tercera en el instituto, ¿no? Ahora sí que me toca hacer como los cimientos que Jorge dejó y luego me toca a mí la estafeta de agarrar el instituto para darle otra dinámica. Hicimos, por ejemplo, de 2006 a 2009 2 eventos muy importantes. Uno, el 27º Congreso Iberoamericano de Municipios en Cancún, con más de 400 presidentes municipales de Iberoamérica. Nos aceptaron como parte del Consejo Científico de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, la UICI, que es la organización municipalista más longeva que hay en el ámbito iberoamericano, creada por los organismos internacionales para apoyar a los municipios en 1938 en La Habana, Cuba, y con la cual a partir de ahí empezamos a mandar estudiantes de pasantía en España, porque tienen un programa de pasantías en donde ellos financian la estancia de los estudiantes, casi un mes en España. Lo único que había que hacer era pagar el boleto de avión. Entonces a partir de ahí nosotros empezamos a hacer la convocatoria pública a través de la beca YAPCO, que la creamos en ese entonces, y mandar a varios servidores públicos quintanarroenses que se fueron a estudiar a España y aprovecharan, vislumbraran las buenas prácticas en materia de seguridad, de servicios públicos y demás, que son ejemplos europeos, sí, particularmente en Valladolid, que es el municipio que tiene el programa. Y hasta este año que mandamos pasamos a 3, que hemos de manera interrumpida mandado estudiantes a España, ¿no? Entonces, en esta impulsión, ahora con Carlos Joaquín, lo primero que nos pide el gobernador es algo que jamás tampoco se le había pedido al instituto, en el entendido de esto que les hablo de la asistencia técnica. El gobernador vislumbra la situación que tiene el gobierno estatal
Y lo que nos pide es hacer un análisis organizacional de cómo estaba el gobierno. Eso nos permitió a nosotros, a través de la Oficialía Mayor, por cierto, proponer un acuerdo para la modernización de la administración pública, firmado por el gobernador, para establecer 9 objetivos estratégicos que nos permitieran primero ordenar, digamos, la casa, para después hacer un planteamiento de perspectiva de futuro y decirle a los quintanarroenses cuando él salga de su administración cómo debe de ser la administración pública que requieren los quintanarroenses. Entonces nosotros estamos trabajando en eso. Evidentemente siempre hay bemoles, ¿no? Pero sin duda alguna parte de este trabajo ha sido pues el compromiso que ha asumido el gobernador por tener un gobierno de resultados y a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación adoptar el modelo de gestión de resultados para hacer presupuestos basados en resultados, que evidentemente nos falta mucho. Hay entidades que llevan 15 años trabajando el tema, aplicándolo. Hemos encontrado muchas, digamos, elementos que nos están sirviendo para hacer el modelo de Quintana Roo de presupuesto basado en resultados diferente a todo el país. Sí, porque se tienen que adaptar las circunstancias. Sí, y además con un ingrediente importante, que es algo que hemos podido hacer gracias a la apertura del gobernador, que es hacer un análisis de los problemas públicos. Hemos hecho estudios de campo, de más de 3,000 encuestas en todo el estado, aplicadas a casi el 25% de las secciones electorales del estado, en donde hemos podido definir problemas públicos de los municipios y a nivel estatal, no solo en materia gubernamental, sino los problemas que hay en la casa de acuerdo a una metodología propia, saliendo de la casa en la cuadra, saliendo de la cuadra en la colonia, saliendo de la colonia en el municipio o en la localidad. Y eso nos ha permitido focalizar un poco los esfuerzos, hacer análisis comparado con los sistemas de información que tenemos, que analizamos diariamente la información sobre los problemas públicos que se le mandan al gobernador y al gabinete, y también haciendo análisis comparativos con pues los programas presupuestarios que se están ejecutando, ¿no? Evidentemente falta mucho, pero lo más importante, y yo siempre lo digo, es dar el paso. Claro, sentar las bases. Sentar las bases, ¿no? Mira, lo primero que hicimos nosotros fue suscribir la publicación de una investigación de 500 años de la corrupción en México, editado por el Instituto del doctor José Juan Sánchez González, que ya es el tercer libro que le editamos, que es un especialista en la materia, y que fue suscrito por el gobierno del estado con el prólogo del gobernador. Entonces, digamos que hay una pues clara manifestación de lo que realmente quieren, ¿no? Evidentemente las circunstancias son muy diferentes y a veces las olvidamos en el análisis, ¿verdad? De gobierno, en el análisis político y en la repercusión social, ¿no? Y algo muy muy importante que se nos va siempre, los recursos. Yo le digo a los políticos siempre, ¿no? Esa es la parte fundamental. O sea, yo siempre les digo, vas a tener muchos problemas, siempre te van a rebasar los problemas, sobre todo porque hay un principio económico que en la administración, particularmente en la administración pública, es muy evidente, que es que los recursos son escasos por naturaleza, y eso hace que si tienes muchos problemas y pocos recursos, lo único que te permite trabajar bien es el orden, es la organización. Sí, para poder como en casa, ¿sí? como nuestras mamás hacían rendir el gasto, ¿no? Pues ordenándose bien, dar prioridades, saber hacia dónde, ¿no? Entonces, para eso necesitas información, necesitas cooperación de la gente, entendimiento, que la gente también comprenda que tiene un rol en el cambio. También lo he insistido muchas veces. A veces pedimos, y en los estudios que hemos hecho, la gente nos dice, cuando le preguntamos, ¿tú participas cuando el gobierno te convoca? No.
¿Tú participas cuando la iglesia te convoca? No. ¿Tú participas en las elecciones? A ver. Sí. Medianamente, pero sí. Entonces, cuando te convocan los partidos políticos, tampoco. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos gente, o somos nosotros todos, muy participativos para elegir a unos responsables de todos, y una vez que los elegimos, pues ya nos separamos y Delegamos la los responsabilidad, dejamos ¿no? solos. El otro día les decía, si nuestro hijo fuera boxeador, ¿qué vamos a hacer en el ring? Cuando venga a la esquina, una vez que le dieron de golpes, ¿lo vamos a golpear? ¿O le vamos a dar masajito, consejos, para impulsarlo a que con más ganas, que corra más rápido? o darle herramientas y decirle, sí. es por aquí, mira, te está pasando esto, etcétera? O lo vamos a vapulear para que se acabe más rápido la pelea. O sea, ¿qué rol jugamos? ¿Qué decisión, no? Claro, ¿qué rol jugamos todos, no? O sea, la pelea es de todos, porque todos nos subimos al ring. Entonces, si el ring se llama cambio, no es justo que a quien decidamos poner a pelear, pues lo dejemos solo, ¿no? Así es. Claro, tampoco es justo que el que pelea se quiera quedar solo, ¿verdad? Sí. Tiene que acompañarse de nosotros para poder pelear entre todos juntos, porque si no, pues nunca se van a ganar. No se ganan las batallas, así es, y tú desde el IAPCRO pues estás aportando tu conocimiento y tu experiencia para que esto también siga caminando hacia el cambio, ¿no? Eso esperamos, eso esperamos. Bueno, yo sé que el tiempo es lapidario, te agradezco mucho el espacio y nada más invitarlos. Tenemos pues ya en marcha, presentamos al Congreso una iniciativa de decreto para que el mes de noviembre, en virtud de que cumplimos 40 años de vida y que fue cuando nacimos, se decretara como mes del servicio público en Quintana Roo. ¿Para qué? Para que todos esos servidores públicos vapuleados todos los días tengan por lo menos un mes, o sea, ni siquiera todo el año, 365 días del año, para decirles felicidades. Más bien, síguele, ¿no? Tu trabajo cuenta, tu esfuerzo, tu vida, o sea, vale la pena lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás pensando no solo en ti y en tus hijos, sino en todos los ciudadanos. Entonces, era muy importante. El presidente del Congreso lo hizo suyo, y el Congreso adoptó la propuesta, la votó a favor, y estamos obligados ya por decreto a hacer una serie de actividades en noviembre para impulsar el mejoramiento del servicio público y evidentemente el reconocimiento de quienes hacen posible la labor en el servicio público, que son los trabajadores al servicio del Estado. En ese sentido, a partir de mañana vamos a estar publicando quienes fueron acreedores al primer reconocimiento ciudadano para los trabajadores del Estado, 1 por día. Afortunadamente en 15 días tuvimos muy buena respuesta y la gente nos envió su testimonio, que era una base de elección de candidato, y podemos contar con ese número de personas extraordinarias que han puesto su vida en el servicio público, independientemente de que quizás algunos, y lo digo de una vez, a lo mejor no tengan la misma opinión de esa persona que vaya a salir, ¿no? Pero es bien importante que nosotros ciudadanos conozcamos los métodos de evaluación, claro, para que podamos acompañar esa decisión, ¿no? Claro, desde luego. Sí, sin duda. Nosotros pensamos que por ser el primero, pues siempre va a haber recovecos, ¿no? Claro. Esperamos que haya otro nivel de participación en el próximo año y que configuremos un jurado también, digamos que ciudadano, que nos permita definir mejores criterios para elegir a los ganadores. El día de mañana tenemos a las 6 de la tarde una conferencia muy importante en el Teatro Universitario sobre ética en el servicio público, con trabajadores de la FEDSE, trabajadores federales con los que no habíamos trabajado desde 2016. El día 9 cumplimos 40 años en el vestíbulo del Congreso a las 11 de la mañana. Vamos a tener ahí nuestro festejo formal en el seno del Congreso del Estado de Quintana Roo. Entregamos un reconocimiento muy importante, un reconocimiento
entregarlo cada año a un profesional dedicado de manera desinteresada por que el servicio público se enaltezca, sea mejor, sea más eficiente, más productivo, más eficaz. Y entregamos algunos reconocimientos ciudadanos, becas YAPRO que se fueron a China, bueno están por irse a China, se fueron a un seminario con la Agencia de Gobernación China a la Ciudad de México, y vamos a firmar un convenio de colaboración con la Universidad New Mexico Tech, que es una universidad que está catalogada dentro de las 10 mejores de Estados Unidos en ciertas materias. Por ejemplo, en materia de seguridad, en el desierto de Nuevo México van y se capacita el FBI y todas las agencias de seguridad de Estados Unidos. Y en otras materias de política pública es muy importante celebrar con ellos un convenio en ese sentido. Luego, el día lunes tenemos un desayuno con un egresado para nosotros muy distinguido, que es Miguel Nadal, que es el titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, que es parte de los desayunos de Comunicando Contigo, que ya es el 7º. Y el mismo lunes presentamos un estudio sobre juventud y educación en materia de profesionalización, cuáles son los programas que hay en el mundo, no solamente en México, en materia de profesionalización para esos dos sectores y de asistencia técnica. Luego el día 14 celebramos un convenio con la Universidad del Sur en Playa del Carmen. En ese marco inauguramos un congreso, el primer congreso estatal de egresados del YAPRO, en donde abordaremos temáticas vinculadas al modelo de formación y profesionalización de los servidores públicos que estamos proponiendo al gobierno del estado. Y queremos que de alguna manera la gente nos diga cuál es el perfil de servidor público que se necesita en Quintana Roo, para que nosotros hagamos la propuesta y la entreguemos al gobierno estatal. Y el día 15 tenemos un desayuno de Comunicando juntos también en este caso va a ser en Cancún, en Benito Juárez, va a ser con la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Mónica Valencia. El día 16 tenemos la firma con Luces del Siglo para que nos publiquen nuestros estudios, y en ese marco también un desayuno, perdón, el 16 no es la firma, es hasta el 23, el 16 es un desayuno con Alicia Ricalde de Comunicando Juntos en Cancún. El 19 y 20 no hay nada porque es puente, es el día 20, cae feriado, sí. Ya teníamos actividad, pero tuvimos que cancelarla. El día 21 celebramos la asamblea del Instituto Extraordinaria, donde presentamos el informe de actividades del segundo año de mi gestión, y en ese marco pues entregamos también algunos reconocimientos. El día 22 viene Carlos Bravo Regidor, que es un comunicador muy importante que está en boga ahorita en México, muy activo por cierto en redes sociales. Sí. Viene a impartirnos un taller sobre comunicación gratuito. Todas las actividades de las que les hablo son gratuitas, todas abiertas al público. Y Carlos Bravo viene el 22 a Chetumal, el 23 a Cancún, y en el marco del congreso que tenemos de egresados, y en ese marco vamos a firmar un convenio de colaboración con Luces del Siglo. Luego el 27 y 28 de noviembre tenemos un foro nacional de profesionalización donde presentamos dos productos fundamentales. Uno es el primer estudio que se ha hecho en México por un organismo internacional, particularmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, sobre profesionalización en las entidades federativas. Lo presentamos ahí, viene gente de Washington a presentarlo por parte del BID. Y presentamos el INCISE. El INCISE es un índice internacional sobre el funcionamiento de los servicios civiles de carrera, que una organización de la Universidad de Oxford, de Inglaterra, realizó, y que se nos ocurrió tocarle la puerta para decirle: oye, me parece muy interesante, ¿por qué no lo traducimos al español? Y aceptaron que nosotros lo hiciéramos. Lo hicimos con el INAP, con una introducción nuestra,
y en donde evidentemente queremos poner el tema a nivel nacional en la palestra, ¿no? Se presenta desde Londres en una conferencia vía virtual y obviamente en inglés, pero con esa trascendencia, ¿verdad? Pueden traducirlo. Con esa vamos a tener una persona que traduzca y vamos a tener gente de Zacatecas, de Guanajuato, de León, Guanajuato, de San Luis Potosí, del Estado de México, de Hidalgo, de Jalisco, viene gente de Chiapas, en fin, de Campeche, algunos titulares de las secretarías de administración u oficialías mayores que están queriendo implementar el servicio profesional de carrera en sus entidades, un servicio civil o servicio público de carrera, como se conoce en Quintana Roo. Entonces culminamos el día 30 con una conferencia magistral con quien a nuestro juicio es uno de los, si no padres, sí uno de los más avesados y reconocidos administrativistas mexicanos, que es el doctor Alejandro Carrillo Castro, quien desarrolló de 1965 hasta el año 76 toda la reforma administrativa a través de la Comisión de Administración Pública, desde Presidencia de la República, y luego fue uno de los diseñadores de la primera Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿no? Que le dio un rediseño a toda la administración pública hasta nuestros días. Muy importante. Muy importante, y que además, por si fuera poco, es el creador, el investigador, el hacedor de la génesis de la Administración Pública Federal, que no es más que el estudio del origen de cómo ha evolucionado la Administración Pública Federal, que nos permite tener una visión clara de cómo ha ido nuestro país cambiando de decisiones y se ha movido, ¿no?, de funciones y demás que han impactado a los estados de muchas maneras, ¿no? Y por cierto, nosotros estamos en vísperas, ya tuvimos unos becarios para poder realizar nuestro propio estudio de la génesis de la Administración Pública de Quintana Roo y que tenga pues una vinculación con este estudio federal, ¿no? Entonces en ese día culminamos noviembre, mes del servicio público, y las actividades que se sumen, ¿no? Además de todas estas. De la tema programada. Así que están invitados, muchas gracias por el espacio. Pues no, al contrario, ya saben nuestros amigos internautas, ya se pueden anotar en cualquier una de las actividades, todas son abiertas al público. En este mes pues mucha actividad en el IAPCRO, y bueno, qué bueno que también sea en toda la entidad, porque hay eventos en Cancún, eventos en playa, eventos en la capital. Y bueno, pues esta reivindicación de los trabajadores en la administración pública, ¿no? Ya para no llamarles burócratas tampoco, porque es un poco peyorativo, pero sí de esta reivindicación de este sector tan importante, ¿no?, que hace funcionar el país. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Así es. Entonces nosotros se supone que somos los que estudiamos la cosa pública, los que investigamos, tenemos datos, tenemos un sentido de el objeto y del estudio del objeto, de la disciplina de la administración pública. Entonces necesitamos forzosamente impulsar a quienes día con día, pésele a quien le pese, trabajan por el servicio público hacia los ciudadanos quintanarroenses. Esa es la profesionalización del servicio público. Así es. Pues te agradezco mucho la visita. Contrario, gracias, Héctor. La verdad es que ha sido un placer estar platicando contigo, enterarnos de todo lo que hace el IAPCRO y sobre todo de tu trayectoria desde que saliste de tu tierra natal hasta estos momentos, y que bueno que tuviste la suerte de llegar acá, que la verdad pues nosotros estamos viendo los frutos de todo lo que has abrevado de conocimiento y de práctica, pues que les has puesto al servicio de los quintanarroenses. Muchas gracias, te aprecio mucho la invitación y muchas gracias a tus internautas. Amigos, pues ha sido todo por esta noche. Esto fue Frente a Ti, y bueno, nos esperamos la próxima semana con otra entrevista.